Buen día, profe. Hoy le explicaremos cómo funciona el algoritmo de Dijkstra, planteado por Edgar Dijkstra. Bueno, lo primero que vamos a hacer es explicar el funcionamiento del método teóricamente, que básicamente es elegir un nodo vértice, el nodo origen, perdón, y escoger y elegir la distancia más corta de ese vértice al resto de los nodos. Es decir, si queremos la distancia más corta, pues, digamos que este nodo 1 es el nodo origen y vamos a hallar la distancia más corta al resto de los nodos. Eso es lo que basa el algoritmo de Dijkstra, que tal como dice acá, que es para determinar el camino más corto dado un vértice origen hasta el resto de los vértices del grafo. Importante tener en cuenta que todos los grafos deben estar pesados. ¿A qué se refieren con estar pesados? Que deben tener una distancia en la arista. Deben tener una distancia tal como se ve acá en 100, 20, 15, 10, 50. Porque si no, no se podría aplicar este algoritmo. Bueno, una de las aplicaciones que podemos encontrar en este algoritmo eh, dice que puede ser el encaminamiento de paquetes por los routers, el reconocimiento de un lenguaje hablado, el enrutamiento de aviones y tráfico aéreo, que básicamente se podría representar como eh, los aeropuertos, podrían ser los nodos, y, y habría que encontrar el camino más corto en un determinado grafo. Llegar de un punto a otro punto en una ciudad también podría ser visto como un grafo. Eh, Conocer el camino más rápido que sigue la información a través de las neuronas también podría ser visto y puede ser solucionado con el algoritmo de Dijkstra, encontrando el camino más corto. Eh, Tal como lo podemos ver aquí, tenemos el grafo con el que vamos a explicar este algoritmo y la matriz de distancias, que es muy importante dado ese algoritmo, dado este grafo pesado, como lo podemos ver acá. Entonces, ¿en qué consiste este algoritmo? Si cogemos como base el nodo 1 eh, como nodo origen, debemos encontrar el camino más corto al resto de los nodos. Si queremos llegar del 1 al 4, vemos que si cogemos este camino pasando por el nodo 2 al nodo 4, tenemos una distancia de 6, 5 más 1. Si llegamos y nos vamos por el camino pasando por el nodo 5 al nodo 4, tenemos una distancia de 6 más 3 que serían 9. Entonces, lo que va a hacer el algoritmo es recorrer todos los posibles caminos para llegar del 1 al 4, suponiendo que ese es el nodo origen, y elegir el camino más corto, que en este caso sería pasando por el nodo 2, que tendría una distancia de 6, que más adelante se lo mostraremos detalladamente en el código. Bueno, como podemos ver, aquí está el algoritmo de Dijkstra implementado en el lenguaje Java. Bueno, para entender cómo funciona este algoritmo, básicamente nos vamos a fijar en este caso que se presentó anteriormente, directamente con esta matriz. Bueno, para ello procedemos primeramente desde el main, iniciando aquella matriz, esta matriz que está aquí, tal cual la estamos inicializando en esta parte. Bueno, procedemos a crear las variables nodo, referencia y dos contadores. ¿Qué es la variable nodo? La variable nodos es la cantidad de nodos que tiene este grafo o esta matriz. Bueno, Dijkstra, lo que hacemos con Dijkstra es inicializarla obviamente para que la clase entre ya a realizar el método. Bueno, estos dos fors lo que hacen es básicamente coger la matriz que creamos, sí, la matriz que tenemos aquí, esta matriz la pasamos directamente a otra matriz que tenemos nosotros declarada en la parte de arriba, que es esta.
costo. ¿Cuál es la matriz costo? Es una matriz mucho más grande, esta de acá, que va a contener a la matriz anterior y el resto van a ser ceros. Bueno, ahora bien, preguntamos referencia, que referencia es directamente el nodo al cual vamos a analizar, o sea, el origen. Bueno, seguidamente llamamos el método calcular distancia y le mandamos la cantidad de nodos y el valor origen. Entonces nos vamos directamente a calcular distancia. ¿Qué es lo que se hace en este método? Primero se declara un arreglo auxiliar que va a ser el que nos va a decir si en cierta posición de distancias, o sea, si en un arreglo que tenemos de distancias ya se encontró la distancia menor de cada posición. Entonces, creamos contadores, como vemos aquí contadores, min pos y mínimo. ¿Qué son estas dos variables? Min pos es la posición donde está el valor mínimo y mínimo pues obviamente es el valor mínimo. Bueno, en este primer for lo que hacemos es lo que les dije. En arreglo auxiliar lo vamos a declarar todo con valores 0 porque aún no hemos hallado los valores mínimos. Ahora, eh, vamos a coger el arreglo de distancias, que es el que va a almacenar las distancias entre los nodos, y lo vamos a declarar directamente con la fila que tiene el valor referencia. En este caso, si yo eligiera, por ejemplo, como valor referente el 8, entonces en ese arreglo lo que se guardaría sería toda esta fila. Bueno, ya sabemos que acá se guardan la fila. Bueno, acá directamente entramos al while. El while declaramos un valor mínimo que va a ser 99, pero pues puede variar, puede ser 999, simplemente es para tener una referencia que sea mucho mayor para que no haya un valor superior a esta. Bueno, primero aquí en este for, con este if, lo que vamos a hacer es sacar lo que les dije anteriormente, la posición mínima donde está el valor mínimo. Acá la posición mínima y acá el valor mínimo. Y le vamos a decir que fue la distancia que estaba en esa posición, fue la mínima. ¿Sí me entienden? ¿Sí me hago entender? En esta distancia vamos a preguntar si es menor al mínimo que tenemos acá. Obviamente la primera iteración se va a cumplir, va a ser mínimo. Y así va a seguir transcurriendo el método hasta que definitivamente encuentre un valor mínimo y tome esa posición. Bueno, acá decimos que en el arreglo auxiliar que dijimos anteriormente, en la posición mínima posición va a ser 1, ya que ya encontramos el valor mínimo. Bueno, este ciclo de while va a seguir iterando hasta que encuentre ya el máximo valor mínimo. Bueno, en este último for lo que vamos a hacer es evaluar si un camino es menor a solo un paso. Me explico. Por ejemplo, evaluamos acá. Si para llegar a este 3 desde el 5 hay dos enlaces, el 4 y el 9. Entonces, decir, lo que va a hacer él es evaluar si este camino va a ser menor o mayor a como si hubiera un camino desde el 5 directamente al 3, que valiera, no sé, 3. Entonces, en ese caso, el valor mínimo sería el enlace directo. Pero si, por ejemplo, el enlace directo del 5 al 3 fuera yo que sé, un 20, entonces el valor mínimo sería este camino, entre el 4 y el 9. Eso es lo que hace esta parte del for. Haya el camino más corto entre un nodo. Para evidenciar los pasos anteriormente dichos, vamos a pasar a evaluar directamente un caso real. Entonces, inicializamos la matriz normalmente y corremos el programa. En este caso lo que nos pregunta es el número de nodos, que lo podemos ver en el grafo, es 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces pasamos a poner los 5 nodos. Y podemos tomar como valor referente el número 3.
En este caso sería la fila 3, la del valor referente. Entonces pasamos a evaluar que del valor 3 al valor 1 nos tiene que dar un total de 8. Del valor 3 al valor 1, un total de 8. Ahora del valor 3 al valor 2 nos va a dar un total de 9. ¿Por qué? Porque directamente este camino de 8 al 7 va a ser mucho mayor que del 8 al 1. Como vemos acá, ahí va a ser 9. Ahora del 3 al 3 no va a haber, no hay conexión, sería 0. Del 3 al 4 sería eh, esta posición no se puede evaluar directamente porque no es un desplazamiento muy largo. Entonces lo que hace es pararse en el que estaba y tomar el valor referente de arriba más el derecho y ver que ese es el menor, porque ese es 10. Y por este lado sería muchísimo mayor, inclusive no hay distancia. En cambio, de este y este sería los 10. Ahora, el del 5 sería coger el 3 y el 5 y hacer la misma evaluación. Lo que nos va a dar es 11. Eso lo podemos evidenciar directamente en el grafo. Nos paramos del valor 3 al 5, hay un total de 11. Nos pasamos directamente por esta, porque en esta es 13, es mucho mayor a este camino que es solo 11. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias.